Buenas tardes, estamos con Liliana Colanzi, escritora boliviana que nos acompaña en esta edición de la Feria del Libro 2022. Liliana es doctora en literatura comparada, asimismo ha ganado el premio Aura Estrada en el 2015 y ha sido finalista del premio de cuento Gabriel García Márquez. Cuéntanos, Liliana, un poco tu experiencia en esta tercera visita a Lima. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, llegué a Lima esta mañana, así que llevo bastante poquitas horas aquí. He dado una vuelta por la feria. Tengo entendido que la feria se está realizando en este espacio después de un par de años de pausa por el COVID. Y que hay mucho interés de la gente por volver a este espacio y retomar la feria como siempre ha sido, ¿no? Como siempre se ha llevado a cabo. Bien, bien. Liliana ha obtenido recientemente el premio Ribera del Duero, un importante premio, con su libro Ustedes brillan en lo oscuro, un excelente libro de 6 cuentos. Quería preguntarte, Liliana, en Ustedes brillan en lo oscuro se aprecian personajes que enfrentan su cultura, su espiritualidad, a veces contra un poder sin límites, avasallador, digamos, ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de transmitir esta dicotomía en tus cuentos? Recién cuando terminé y publiqué el libro me di cuenta de ciertas cuestiones que se van repitiendo en los cuentos y pude ver que un elemento que se repite es justamente la presencia de personajes que son supervivientes, ¿no? Están sobreviviendo ya sea situaciones medioambientales extremas, como la joven de la cueva que está por dar a luz en medio de una nevada terrible, o si no, personas que sobreviven los efectos de la radiación, como en Atomito, o en el último cuento, que es aquel que le da el título al libro, Ustedes brillan en el oscuro, o también personas que sobreviven situaciones de opresión como las jovencitas de la colonia religiosa de El Camino Angosto, que quieren escapar de las imposiciones del líder religioso de esta comunidad. Entonces son todos personajes que están enfrentándose, como tú dices, a una situación extrema o a un poder, a una a una imposición que viene de afuera, ¿no? Y que me interesaba explorar eh, cómo actuaban frente a estas situaciones, ¿no? Algunos rebelándose, intentando sobrevivir, ¿no? O buscando la manera de crear comunidad en medio de situaciones duras, ¿no? Precisamente un detalle muy interesante, Liliana, que observé al leer tus cuentos es que los personajes a veces tratan de sobrevivir y perdurar, como tú dices, a través de su propio lenguaje. Por ejemplo, en la cueva, esta joven que da luz y marca con sangre las paredes de la cueva, o también, por ejemplo, en Atomito con los códigos urbanos, ¿no? ¿Tú crees que ese lenguaje urbano, popular, tanto histórico como presente, es la mayor arma de tus personajes? Hay un interés por retratar este lenguaje que está atravesado por distintas culturas, ¿no? Que también dan cuenta de un habla juvenil. eh, y sí, como también lo has visto en el primer cuento, está la idea de dejar una marca, ¿no? En este caso, la marca sería una marca en la pared de la cueva que perdure y que sirva de referencia para aquellos que pasen por ese espacio miles de años después, ¿no? Creo que el tema de la huella es uno que está presente en el libro de diferentes maneras. La huella en el lenguaje, como bien lo mencionas, pero también la huella ecológica, que es otro de los temas presentes en el libro, sobre todo en lo que respecta a la radiación nuclear que está abordado en Atomito y en Ustedes brillan en lo oscuro.
Excelente, excelente. Otro cuento también que lo destaco es el cuento Un camino angosto. Aquí me pareció algo muy interesante, esa especie de confraternidad entre el fanatismo religioso y un poco la tecnología, con lo de los collares, eso, ¿no? Entonces, la ciencia ficción en tus relatos a veces aparece como una especie de, como que profetiza un poco la distopía. ¿Cómo tú concibes la ciencia ficción en tu narrativa? Algunos de los cuentos efectivamente son distópicos, como el que mencionas, El Camino Angosto o Atomito, pero no toda la ciencia ficción que yo hago es distópica, o por lo menos yo no la veo así. La Cueva, por ejemplo, es un cuento de ciencia ficción, pero no necesariamente que proyecte un futuro de devastación, ¿no? Sí proyecta un futuro de mutación en el que hay criaturas que se van desviando de su forma original, como los murciélagos mutantes de la cueva, y hay la proyección en un futuro de millones de años de criaturas que ya no se parecen a los seres con los que en este momento compartimos el planeta, pero no hay ese elemento futurista en el que están presentes las ruinas o la contaminación. En ese cuento por lo menos no, pero en otros es cierto que sí hay una imaginación que está sobre todo vinculada al desastre radiactivo, en el que la presencia distópica está más clara, ¿no? Sobre todo yo pensaría en Atomito, porque allí la distopía viene de dos vertientes. Por un lado, de la central nuclear, que está próxima a las casas de los jóvenes que son los protagonistas, pero también la represión policial y militar a la que se enfrentan estos personajes. Algo muy interesante, Liliana, en tus cuentos es esa presencia, como te comentaba, de lo espiritual, de lo tradicional, con lo que los personajes se defienden incluso, ¿no? Yo me preguntaba, siendo nuestros pueblos latinoamericanos hermanos tan ricos en esas tradiciones, leyendas, mitos, ¿por qué tú consideras que recién como que ahora se está valorando un poco los géneros que salen del realismo? Hay en los últimos años se ha dado el fenómeno de la irrupción de los géneros no miméticos de manera muy fuerte en el campo latinoamericano, y a ello han contribuido autoras como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda o Samantha Schweblin, que escriben desde el horror y del fantástico, pero también autoras de ciencia ficción como Andrea Chapela, que están explorando la relación de los seres humanos con la máquina y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento en el que hay una exploración de los géneros populares para dar cuenta, por un lado, de nuestra relación con un medio ambiente que cada vez se presenta más hostil, por otro lado, con la tecnología que cada vez es más, permea más nuestra subjetividad, y por otro lado también ha sido una vía para dar cuenta de una serie de violencias, sobre todo las que emanan de un sistema patriarcal. Al mismo tiempo, ciertas mitologías que están siendo exploradas a partir del relato de horror o de ciencia ficción o del fantástico, también están explorando simbologías, metáforas de nuestros mundos indígenas que durante mucho tiempo no han sido exploradas, y lo están haciendo desde lugares nuevos, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho el trabajo que está haciendo Mónica Ojeda en un libro como Las Voladoras, de recuperar a la figura de la bruja andina, la Uma, para hablar de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esta es una nueva forma de mirar a los mitos tradicionales para hablar de cuestiones del presente.
Excelente. Tu obra, Liliana, es básicamente cuentística. ¿Has pensado escribir una novela y funciona realmente en el mercado editorial desarrollar la obra puramente con cuentos? Yo hasta ahora tengo 3 libros, los 3 libros son de cuentos y no está en mis planes por el momento escribir ninguna novela. Mi siguiente libro me parece que va a ser un libro de cuentos también. Y bueno, en una de tus últimas entrevistas escuché que tú sientes un acercamiento, un gusto por la frontera, por el margen, por lo que se conoce ahora como lo periférico. Eso se siente bastante también en tu literatura, ¿no? ¿Por qué ese acercamiento? Me interesan los lugares que no han aparecido tanto en la ficción. Mi familia viene también de un lugar pequeño, de un pueblo olvidado, ¿no? Y me parece que en estos lugares olvidados o en ruinas o que no son tan centrales, que están más en los márgenes, en la periferia, hay historias que tienen un potencial tremendo para la literatura. Y son estas zonas las que me interesa escarbar. Es por ello que algunos de mis cuentos están situados en colonias religiosas en las que nadie más entra, o en pueblos en el Amazonas que están siendo devorados por la selva, o en ciudades andinas que no han sido tan contadas, digamos, en la literatura. Entonces estos espacios para mí tienen una atracción enorme para explorarlos, pero también para intervenirlos con la imaginación. Muchos de estos paisajes, por ejemplo, los voy cruzando con otras influencias, como es en el caso de Atomito, que está situada en la Ciudad del Alto, pero es una Ciudad del Alto futurista en la que hay influencias asiáticas y en las que hay también presencia de tecnología como drones o como hologramas, ¿no? Entonces no es una recreación mimética del Alto, sino es una intervención, digamos, hacia el Alto desde la imaginación. Excelente, excelente. Y para finalizar, Liliana, ¿qué se viene en tu producción literaria? Estoy escribiendo cuentos, también en una vena fantástica, de ciencia ficción y de horror. Ya estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Liliana, por tu tiempo, éxitos en la feria y que disfrutes tu estadía aquí en nuestro país. Muchas gracias.